amebiasis y Giardia. En el caso de amebiasis vamos a tocar el tema de Entamoeba histolítica y de Entamoeba coli. Bien, vamos a empezar con las generalidades y la taxonomía de de la Entamoeba histolítica. Es un protozoo, es del género Entamoebae. Ya, eso es lo más importante que tienen que recordar, que es un protozoo. La Entamoeba histolítica fue descubierta por Losch en 1875. Ese es un poco de protozoo. Van a ser asintomáticos, pero que sean asintomáticos no quiere decir que no vayan a contagiar. Entonces se convierten en reservorios. Otro dato importante que es que esta entamoeba histolítica se va a replicar en la luz del colon. En la epidemiología va a estar mayormente ligado a las zonas tropicales, bueno, entre los dos trópicos, y nuestro país pues obviamente se encuentra en ese lugar. Hasta 50 millones de personas están infectadas por entamoeba histolítica, ¿no? Como ya dije, o sea, podrías estar infectado, pero la mayoría de personas no va a ser clínica o no va a ser síntomas. Es una de las causas, o bueno, la segunda causa al producir diarrea del viajero. La primera sería yartasis, que también lo vamos a ver. En hombres y mujeres se va a presentar de la misma forma, pero especialmente pues en zonas pobres, por el hacinamiento, por el mal saneamiento que van a tener estas zonas. Como ya mencioné, es más prevalente en los trópicos y una mayor morbimortalidad en Centroamérica y Sudamérica. ¿Por qué? Porque nuevamente se asocia a niveles socioeconómicos bajos, ¿no? Entonces, obviamente Sudamérica, o bueno, nuestro país tiene un nivel socioeconómico bajo. Ahora, en la morfología vamos a tener dos estadios que son claves acá, que es el trofozoito y el quiste. La forma importante va a ser el quiste. En mi caso va a tener de 1 a 4 núcleos. Mientras más madura el quiste, más núcleos va a tener. Va a tener un cariosoma central y una cromatina periférica. Esto siempre hay que recordar, esto es importante. El cariosoma central y la cromatina periférica es propio de la entamoeba histolítica. Luego los cuerpos cromatoidales y nuevamente una pared cística que lo va a proteger de lo que sería los jugos gástricos, ¿no? Entonces va a poder pasar a la luz del colon con mucha mayor facilidad. Ahora, luego de que ingerimos el quiste, se va a constituir lo que sería el trofozoito. En este caso, el trofozoito, lo más importante aquí es la presencia del pseudópodo. Este pseudópodo va a hacer que este trofozoito sea móvil. Pero como es un pseudópodo, va a ser solo un movimiento unidireccional y va a ser un pseudópodo hialino. Va a tener lo que sería con un cariosoma central y la cromatina periférica. Recuerden esto siempre, la cromatina periférica y el núcleo central. También vamos a tener los glóbulos rojos que han sido digeridos por ese trofozoito. Y hay una forma transicional o prequiste que no es tan relevante en realidad, que es un inmóvil con una membrana quística en formación. Aquí podemos ver lo que sería el trofozoito, nuevamente un núcleo con su cariosoma central y su cromatina periférica. Y en este caso ya lo vemos un poco más junto al quiste, ¿no? Entonces acá también podemos ver uno de estos núcleos. Ahora, referente al ciclo de vida, ¿cómo se contrae y en qué etapa se contrae, ¿no? Esos son puntos importantes que debemos recordar. ¿En qué etapa se contrae? Lo contraemos como quiste, de persona a persona por una vía fecal oral. Entonces, una vez que eres este quiste que está acá, va a pasar hacia lo que sería el intestino delgado, se va a desenquistar y al llegar a lo que sería el colon, vamos a formar los trofocitos.
trofosoditos los vamos a encontrar en el colon. Nuevamente los trofosoditos que están en la luz invaden la mucosa. Como ven acá, al invadir la mucosa es por eso que los trofosoditos que vemos tienen los glóbulos rojos. De no invadir la mucosa, van a enquistarse nuevamente esos trofosoditos, luego van a ir formando los núcleos hasta ser tetranucleados y nuevamente van a ser expulsados a través de las heces, ¿no? En forma de quistes. Y esto va a llegar a otra persona que se va a contagiar nuevamente por vía fecal oral. Y ahora, siempre puntos claves, cómo se contrae vía fecal oral y en qué etapa se contrae siempre quiste. En la patogenia vamos a tener que, para que este trofosodito pueda invadir la mucosa, necesita adherirse a la luz del colon. Entonces es la lectina específica que va a producir este trofosodito y la mucina colónica de las personas. Ahora, después de que se adhiere, va a invadir. Entonces, para invadir necesita hacer citólisis, ¿no? Entonces, romper estas células a través de los ameváporos. Luego, el propio huésped va a crear una resistencia a través de la inmunoglobulina A secretora. Y luego se van a formar las úlceras debido a la colagenasa. Entonces, ¿qué estadio es el que va a invadir en el colon? El trofosodito. ¿Y en qué estadio es lo que vamos a contraer esta entamoeba histolítica? En el quiste. Las manifestaciones clínicas. Como ya había mencionado, un 90% de personas que contraen esta entamoeba van a ser asintomáticas, pero un 10% va a presentar una amebiasis sintomática. Este va a ser subagudo con una incubación de hasta 4 semanas. Y ahora, de las personas que van a hacer síntomas, vamos a tener síntomas intestinales, síntomas extraintestinales. En los síntomas intestinales va a ser diarrea crónica no disentérica o aguda disentérica. Disentérica quiere decir que hay. Entonces, si es crónica, no hay sangre, pero si es aguda, sí hay sangre. En la forma extraintestinal vamos a tener abscesos hepáticos hasta un 50%, que va a ser lo más común, o neumonía. Entonces, son los dos órganos que más afectan la entamoeba histolítica. Después, bueno, en la clínica extraintestinal va a ser el hígado y el pulmón. También podemos tener pericarditis purulenta o incluso amebiasis cerebral, pero los más importantes son el absceso hepático y neumonía. Es muy raro también las complicaciones por entamoeba. Ahora, para el diagnóstico, siempre el examen coprológico. Siempre hay en ese examen coprológico. ¿Por qué? Porque es una enfermedad intestinal. Entonces, lo vamos a encontrar en las heces. ¿Qué buscamos? En las heces, los quistes. También podemos hacer un cultivo o biopsia y colonoscopía. Ahí que encontraríamos las úlceras, la invasión. También a través de PCR, serología. Pero lo más básico que siempre debe ser recordado es el examen coprológico. Acá tenemos más o menos las pruebas y su efectividad. Acá, ¿qué es lo que buscamos? Los quistes, identificar al parásito. Y aquí vemos el absceso hepático, las úlceras, ¿no? La invasión. Ahora, con referente al tratamiento, deberíamos tratar a un paciente asintomático. Si es que es un área endémica o si es que tiene personas cercanas que han desarrollado o se ha encontrado esta entamoeba, sí. Pero si no, no. ¿Van a actuar en todas las etapas de estos fármacos? No. Entonces, ¿qué figura es esta? ¿Alguien me puede decir? Esto que estoy encerrando en un círculo. Es un quiste, un trofosodito. ¿Un trofosodito? Chicos, ¿Un trofosodito? ¿aló? Sí, sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Valeria?
¿Aló? A ver, un minuto, chicos. Me voy a comunicar con ella. No, perdón, creo que es mi audio. Ya sí te escucho, Jimmy. Ah, ya te estaban diciendo que es un trofesoito. Ah, ya, sí, muy bien, es un trofosfoito. Acá vemos eh, el núcleo, los eritrocitos fagocitados, el pseudópodo y hialino, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa van a actuar estos fármacos? En los trofosfoitos. Van a tener una acción luminal y una acción tisular. Luminal, porque algunos trofosfoitos los vamos a encontrar en la luz del colon, y tisular, cuando ya van a estar adheridos o incluso haciendo la citólisis, ¿no? En el colon. La acción luminal, vamos a encontrar el fármaco paramomicina y en la acción tisular vamos a encontrar derivados del 5-nitramidazol, azol, siempre. El metronidazol es el más común, es vía oral, es un tratamiento de 1 semana hasta 10 días. En relación a la prevención, lo más importante aquí es hábitos higiénicos. ¿Por qué? Porque es una transmisión fecal-oral. Entonces, si nos lavamos bien las manos, pues no vamos a romper esa transmisión, evitar el fecalismo. Es lo más importante. También es importante como políticas el saneamiento ambiental, ¿no? Hacia dónde van estas excretas o el agua contaminada que se consume. También educación sanitaria, las personas encargadas de preparar los alimentos que laven bien pues las verduras o las frutas que, bueno, que van a ingerir las personas. Y aquí tenemos una imagen de pues una persona que recoge esta agua del borde de algún río y que es agua contaminada, obviamente, ¿no? Ya había mencionado si se recomendaba el uso de quimioterapia preventiva o tratar a un paciente asintomático, si es que existe algún riesgo de que tenga algún familiar, algún contacto cercano que se encontrado en tamoides lítica, pues sí. De no ser así, pues no se daría tratamiento. Otro punto importante es recordarles que esta es la única que va a afectar a las personas, la entamoeba histolítica. Hay otra también, que es la Entamoeba coli. Esta no va a causar ninguna patogenicidad en el humano. Nuevamente es un protozoo del género Entamoeba, en los trópicos, es cosmopolita. Bueno, tiene una mayor frecuencia que la Entamoeba histolítica, pero como no va a causar ningún daño, entonces como que no es deseado, ¿no? Solo para que lo tengan presente. Es un indicador de contaminación fecal en el ambiente. O sea que si yo encuentro Entamoeba coli en el ambiente, obviamente voy a encontrar también lo que sería Entamoeba histolítica, que sí es un patógeno. Normalmente se evidencia los quistes inmaduros y es no patogénico. Siempre hay que recordar que el coli no va a producir nada en el humano. La morfología es, bueno, trofozoito y quiste. Forma, bueno, infectante podría decírsele, porque no infecta, es el quiste. En este caso, miren la cantidad de núcleos que va a tener este Entamoeba coli, ¿no? Se va a parecer bastante a lo que sería la Entamoeba histolítica, pero la Entamoeba histolítica solo va a tener, alguien me dice hasta 4 núcleos, ya lo vimos hace un ratito. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuántos núcleos tiene el quiste del Entamoeba histolítica? Ajá, muy bien, 4. Entonces, este lo vamos a encontrar hasta 8 núcleos, ¿no? Es un poco diferente. También va a tener más cuerpos cromatoidales. El otro solo tenía un trofozoito. En este caso, no vamos a tener un solo pseudópodo, sino pues acá vemos uno. Pues es diferente también la morfología. En este caso, la diferencia entre el trofozoito de la histolítica ver acá 4 núcleos. Y vamos a ver una membrana quística y hialina, ¿no? Esto es lo que le va a dar resistencia al quiste de la yardia. Y vamos a tener acá los esbozos del flagelo en el quiste. El maduro va a tener 4 núcleos.
pero en un quiste joven vamos a tener 2 núcleos. Ahora, vamos a pasar a lo que sería el trofozoito. El trofozoito es este, que creo que le llaman algo como vieja, no me acuerdo muy bien. Es también similar a una raqueta de tenis o en forma piriforme o forma de corazón, también le dicen. Aquí vamos a tener el disco suctorio. El disco suctorio es el que se va a pegar pues a la pared del vamos a tener los cuerpos basales, los cuerpos parabasales, que no son tan importantes, y los 2 núcleos que son como 2 ojitos que te están mirando, y el cabello de la loca, pues, ¿no? Acá están los flagelos. Vamos a tener 4 pares de flagelos, 1, 2, 3, 4 por cada lado. Y recuerden siempre que esta yardia va a ser simétrica. O sea que si acá hay un núcleo, acá también hay un núcleo. Y acá vemos también la yardia un trofozoito, ¿no? Una forma de pera o también de raqueta, le digo. Bueno, ahora el ciclo de vida. La yardia va a tener un hospedero. Van a ser necesarios de 10 a 100 quistes para infectar y normalmente vamos a expulsar hasta 200.000 quistes por gramo de heces. Vamos a empezar todo con la comida, nuevamente, y el agua infectada. Esto va a llevárselo a la boca. Luego se va a desenquistar, pero a diferencia de la entamoeba, este se va a desenquistar en el intestino delgado. En el intestino delgado va a crear 2 trofozoitos. Un quiste forma 2 trofozoitos y cada trofozoito va a dividirse en 2 por fisión binaria. Estos trofozoitos van a pasar a la luz del colon, nuevamente se van a enquistar y van a ser expulsados a través de las heces. Estas heces van a estar nuevamente otro ciclo. También podemos encontrar infección de persona, especialmente en niños o en personas que tienen, o hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Las personas susceptibles a tener esta yardia lamblia va a ser personas con el tipo A del AB0, personas con acloridia y con hipogamma-globulinemia. En la patogenia, aquí vamos a tener la adhesión a su disco suctorio, ¿no? Que se va a pegar a las epiteliales del duodeno y de la parte superior del yeyuno y van a generar lo que sería la apoptosis. También es importante recordar las proteínas de superficie específicas, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en el trofozoito. La efectividad y virulencia de esta yardia. En la clínica también vamos a tener personas que no van a presentar síntomas o personas que van a presentar síntomas. Va a ser diarrea mucosa sin sangre, o sea, no disentérica. En este caso vamos a tener, como no se va a digerir bien las grasas, pues vamos a encontrar esta yardia en el intestino delgado, estas grasas van a pasar de frente, entonces va a causar también vamos a tener y va a causar flatulencias. En niños también es común que no se digiera lo que sería la vitamina A. Con respecto al diagnóstico, el gold standard es examen de heces a través de podría ser acá sería una quiste de la detección a través de la ELISA. El tratamiento va a ser metronidazol, 250 cada 8 horas de hasta una semana. Y en la prevención va a ser todo el lavado de manos, porque ya vimos que se contaminan los alimentos de las heces, el consumo de agua potable y del agua, y verduras. Todo por mi exposición, chicos. Si tienen alguna pregunta, pues háganla normal.
¿No, chicos? ¿Todo claro entonces? Depende. O sea, es como que podrías encontrar cualquiera de los dos. Es una forma de decir, ¿ah? Maduro y joven, es una forma de decir. Vas a encontrar que tiene 4 o 2 núcleos, cualquiera, la verdad. Algún eso siempre. A ver, en ambos casos, ¿cuál es la forma que causa la enfermedad? ¿El trofosfodito o el quiste? Ya, bueno, eh, el quiste es la forma que afecta a la persona. Y lo trofosfodito. Entonces, lo que la infección o la forma de quiste, o sea, prácticamente. ¿Siempre es el trofozoito el que causa la enfermedad? O sea, en los demás parásitos. ¿Aló, se me escucha? Creo que se me desconectaron los... ¿Aló? Sí se te escucha. ¿Nos escuchan nosotros? ¿A nosotros? Pero siempre usar el trofosfodito. Si se dan cuenta, en las imágenes se ven que se desenquista. O sea, necesita desenquistarse para que puedan causar la enfermedad, ¿no? Acá siempre comemos el quiste y una vez que sale, se forma el trofosfodito. Y el trofosfodito es el que causa la enfermedad. Ok, gracias. Otra pregunta, chicos. Recuerden que no causa sangre, no botamos sangre con ni con la entamoeba ni con la yate. Ajá, dice. El trofosfodito es el que se va a alimentar. Ah, es ciego. Mateo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, se puede ver. No sé cómo. Ya. Bueno, en este caso, ahorita se le está diciendo disentérica a lo que trae sangre, ¿no? Pero normalmente es moco y sangre. Sí se puede ver ambos en las heces, ¿no? También es importante que, por ejemplo, cuando tenemos una diarrea abundante, lo que más vamos a encontrar es un trofosfodito, ¿no? Por pasar rápidamente a través del intestino. Pero si ya tenemos heces más duras, vamos a ver mayormente quistes. Listo, chicos. Muchas gracias, Valeria, por tu exposición. Si tienen alguna consulta, también la escriben en el chat del grupo. Y si Mateo se encuentra ahí disponible, puede empezar una vez. Si no, les damos, no sé, 10 minutos, 15 minutos. Hola, ¿se me escucha?
Se escucha bien. Ya, ¿les parece si les damos 5 minutos para que puedan descansar un ratito? Empezaríamos a las 7:40. Ya, está bien. Vayan a tomar. Buenas noches, chicos. Confírmenme si se me escucha bien para poder iniciar la presentación. Bien, sí se me escucha. Entonces, el día de hoy, hablar sobre un tema muy interesante que es sobre protozoos o protozoarios intestinales, específicamente los coccidios, que son unos parásitos que vamos a tienen una característica peculiar y es que son quistes, ¿no? Más que nada predomina su forma de quiste. Y pues vamos a ver las generalidades de estos coccidios. De ello vamos a ver 3 géneros en específico. Al género Cryptosporidium, al género Cyclospora y al Isospora, que son los que predominan este tipo de parásitos. Bien. Hablar sobre la coccidiosis humana, ¿no? Ya les he mencionado que son parásitos del tipo de protozoarios. No son gusanos, no son artrópodos, por ejemplo, son protozoarios. Entre los protozoarios, nosotros vamos a tener a las amebas, a los flagelados, como la Yardia lam, por ejemplo, que ya han visto hace un rato, y a los ciliados. Pero en este caso nosotros vamos a hablar de los esporozoarios, es decir, de esporas, ¿no? Para ello, vamos a hablar sobre para la salud, que son el Cryptosporidium parvum, el Cyclospora cayetanensis y la Cystisospora belli. En cuanto a su taxonomía, todos pertenecen al reino protozoario, del filo del filo Apicum, de la clase de los esporozoarios, ¿no? Todos son coccidios y en la característica que pues van a ser intracelulares, es decir, se van a ubicar dentro de las células, en este caso intestinales. El huésped va a ser el ser humano y su hábitat siempre es el intestino delgado. Ese es un dato importante que tienen que tomar en cuenta, que el hábitat de los coccidios va a ser el intestino delgado. Con el Cryptosporidium parvum, para ello vamos a ver que hay 2 tipos de Cryptosporidium, el Cryptosporidium hominis y el parvum. El hominis, su nombre solo infecta a humanos, sin embargo vamos a hablar de la especie que predomina en el Perú, que es el Cryptosporidium y bueno, el que tienen en sus diapositivas. Todas estas diapositivas, así que no se preocupen. He tratado de ordenar la información que el doctor Esteban Arias, que les toca con él, pues les ha brindado. Y vamos a ver que el Cryptosporidium parvum va a poder infectar tanto animales como humanos, es decir, que puede causar una zoonosis, o sea, transmitir la enfermedad desde un animal hacia un humano y también de humano a humano. ¿Cuál es la característica del Cryptosporidium parvum? Pues que pacientes inmunodeprimidos va a causar un fenómeno llamado autoinfección interna o ciclo de autoinfección interna. ¿Qué tipo de pacientes inmunodeprimidos? Pues tenemos a la gente con VIH, a la gente que tiene cáncer, a los que tienen diabetes, etc., ¿no? Enfermedades que van a suprimir su sistema inmunológico, va a hacer que los síntomas de estas infecciones sean más intensas, más graves. Entonces, sí tienen que anotarlo, que causa el ciclo de autoinfección interna. El Cryptosporidium parvum causa este fenómeno. Para ello vamos a hablar sobre la epidemiología también del Cryptosporidium parvum. En las zonas más afectadas vamos a ver que son los países en vías de desarrollo, es decir, en palabras vulgares, el tercer mundo, ¿no? Por ejemplo, el Perú, Latinoamérica, zonas de África, zonas donde la gente va a estar en contacto con animales, zonas rurales, zonas de hacinamiento, donde no hay limpieza, etc. Y va a ser la principal causa de diarrea en los pacientes inmunocomprometidos, como he mencionado, ¿no? Los pacientes que tienen SIDA van a tener diarrea, principalmente de la morfología. Puede tener las 3 especies de las que vamos a hablar van a estar compuestas por oquistes, ¿no? Entonces vamos a la fase oquiste del Cryptosporidium y nos vamos a dar, vamos a ver que tiene 2 formas, la pared delgada o
el ooquiste con pared gruesa. Aquí he hecho un pequeño gráfico. Podemos ver que en su interior he dibujado 4 barritas que presentan a sus esporozoitos. Entonces, el Cryptosporidium parvum, esto sí es una característica importante que tienen que recordar, va a tener 4 esporozoitos dentro de su estructura. Tener una pared dependiendo de lo que necesite este parásito, ¿no? Cuando tiene una pared delgada es cuando causa el ciclo de autoinfección interna, que lo voy a explicar más adelante, cuando es el ciclo de vida, y tiene una pared gruesa ya salir del ambiente, no es expulsado. Otra característica que es estas 3 especies que van a tener distintos tamaños que va a permitir diferenciar cuando lo vean en las prácticas o cuando se lo... Vamos a ver la vacuola parasitófora es, como su nombre indica, una vacuola, pues, va a hacer que, pues, al infectar el epitelio gastrointestinal, toca en el borde de cepillo de este epitelio intestinal. Y ya he mencionado que es intracelular, pero va a ser extraplasmático. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien va a estar dentro de la célula, al decir que es extraplasmático, quiere decir que va a sobresalir. Como podemos ver en la imagen de acá, este es el epitelio intestinal, y vemos pequeñas bolitas que están en el borde de, bueno, de las microvellosidades, y, y bolitas que son muy pequeñitas. Estos son el Cryptosporidium. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo de vida del Cryptosporidium parvum. Esto es importante porque nos va a permitir entender cómo va a infectar a la persona. Tenemos que entender que su vía de transmisión principalmente es vía oral, ya que vamos a ingerir la forma infectante. Y tienen que recordar esto. Este es otro dato importante que tienen que atarlo, que la forma infectante va a ser el ooquiste maduro. Eso es importante. El órgano que va a afectar, como ya mencionaba, es el intestino delgado. Entonces, tenemos acá el ooquiste maduro, que cuando ingresa a la persona, ahora va a empezar su ciclo de vida. El se va a desenquistar, como son sus esporozoitos, que ya recordamos que tienen 4, y va a empezar el ciclo sexual. El oquiste maduro va a liberar a sus 4 esporozoitos, va a llegar al borde de cepillo del intestino y se va a convertir en el trofozoito, que hace unos momentos estaban justo conversando que es un trofozoito, ¿no? Que es la forma del parásito donde se va a alimentar justo. ¿Por qué? Porque al infectar o al estar dentro del borde del cepillo lo destruye. Entonces, el intestino ya no las funciones de la absorción y todo lo que hace el intestino delgado. Es, puede producir, entre comillas, va a producir los oídos. Estos tipos puede que reinvadan la que no es lo mismo que el ciclo de autoinfección interna, ¿no? Eso es otra. Sino que estos merozoitos se van a volver a meter al epitelio intestinal y va a volver a convertirse en trofozoito y volver a repetirse. Sin embargo, va a ocurrir otra cosa, que el merozoito, cuando entra al ciclo sexual, se va a convertir en un merozoito de tipo 2. Este merozoito va a madurar, y lo que va a hacer y va a comenzar a diferenciarse cuando empieza en un microgameto y un macrogameto, que ya sabemos que son la forma sexual del parásito, ¿no? Este microgameto se van a unir y van a formar un cigoto. Este cigoto va a madurar, como les he mencionado, y va a dar lugar a los ovos otra vez. Que habían oquistes de pared gruesa y de pared están las que el ciclo de autoinfección.
¿Qué quiere decir esto? El de pared delgada, como ya está dentro del intestino, va a aparecer, va a encontrar con el epitelio intestinal y va a volver a el ciclo de autoinfección. Así mismo se está infectando otra vez. Sin embargo, el parásito bien inteligente, ¿no? Quiere infectar a más personas. Una persona, ¿y cómo hace eso? Pues necesita una capa más gruesa para estar protegidos contra el ambiente. Es por ello que también a veces forma los zooquistes de pared gruesa. Entonces, cuando forman los zooquistes de pared gruesa, salen a y pues así logra escapar a la persona e infectar a otras personas o animales, ¿no? Mediante las heces. Por eso es importante alimentos o higiene cuando pues estás en contacto con heces quizás, verduras, frutas, etcétera, que están mal lavadas. Ahora vamos a hablar sobre algo que pues vamos a hablar sobre en sí mismo, que son las manifestaciones. Tienen que tener en cuenta algunos datos. Para ello, vamos a ir a inmunocompetentes, es decir, a las personas con su sistema inmunológico normal, y a las inmunodeficientes. El 30% quiere decir que y tú no. Sin embargo, va a haber el resto de la población que va a presentar una diarrea y un dolor abdominal, que pues normalmente suele ser autolimitada, es decir, que tu propio cuerpo lo suele pasar por su, o sea, tu propio sistema inmunológico lo suele, que sería lo normal, ¿no? Sin embargo, en las personas que están inmunodeprimidas, los síntomas van a ser más intensos y más, porque no tienen un sistema que lo proteja. La diarrea va a ser una diarrea crónica, va a producir fiebre, va a producir anorexia. ¿Qué quiere decir esto? Que la ganas de comer. Y al haber una diarrea crónica, las personas están perdiendo un montón de líquido, un montón de agua. Entonces, van a entrar en un cuadro de deshidratación. Y hay que recordar que el oquiste, o en este caso el trofozoito, va a destruir el borde de cepillo del intestino. Entonces, al destruir el borde de cepillo, ya no va a haber una correcta absorción de los nutrientes que las personas consumen. Entonces, también causaría un síndrome de malabsorción, que es característico del criptosporidium. Luego, otra característica que se podría tener en cuenta es que no solamente afecta a los intestinos. Existe lo que es la diseminación extraintestinal, que puede llegar a afectar a los pulmones, al páncreas y a las vías biliares, ¿no? Como el colédoco o el conducto cístico. Otra cosa que tienen que tener en cuenta en cuanto a las características de Cryptosporidium es el diagnóstico. ¿Cómo puedo diagnosticar que una persona tiene este parásito? Pues vamos a ver que en las heces, cuando agarres una muestra de heces, lo vas a teñir, ¿no? Lo que normalmente se usa son las tinciones, y vamos a utilizar la tinción de Kim-Jong. La tinción de Kim-Jong es una tinción especial que pues es como un Sil-Nielsen, porque ambas van a teñirlos de color rojo. O sea, si les preguntan qué tipo de tinción utilizas con un coccidio, respondes Kim-Jong o Sil-Nielsen modificado. Sin embargo, hay otras formas de poder diagnosticar este Cryptosporidium. La serología de ELISA o la del PCR, y la prueba que es un poco más invasiva, que es la de biopsia intestinal, para ver el tejido ahí y ver, como les he enseñado antes, las pequeñas bolitas que están en el epitelio intestinal. Ahora, en cuanto al tratamiento, antirreicos, ¿no? Porque es lo que causa el Cryptosporidium, que es la diarrea. Y preferentemente utilizan la loperamida. Sin embargo, no existe un medicamento efectivo que logre eliminar este Cryptosporidium. Ahora, ¿cómo prevengo infectarme de este parásito? Pues básicamente teniendo una buena higiene y un buen saneamiento del ambiente. Es decir, tienes que desinfectar los alimentos, las frutas, las verduras, etc. Estos parásitos tenemos la suerte de que van a ser destruidos al estar en ebullición, al congelarse. Es decir, que es muy sensible a las temperaturas. Sin embargo, van a resistir a la cloración, es decir,
con cloro, o si intentas desinfectar con cloro, va a ser difícil de que puedas eliminar este Cryptosporidium y puede llegar a infectar. Para también. Eso sería todo por el Cryptosporidium. Ahora vamos a hablar sobre sobre un siguiente género, que es como su hermano, ¿no? Que es la Cyclospora cayetanensis, que es la única especie de este género que va a infectar a los humanos. El doble del tamaño que el Cryptosporidium. Es algo que puedes verlo en el microscopio, ¿no? Es que también va a afectar a países en vías de desarrollo, en zonas de hacinamiento, zonas rurales y zonas endémicas. Y también los grupos de riesgo van a ser las personas inmunocomprometidas. En cuanto a su morfología, también va a tener un ooquiste, pero a diferencia del Cryptosporidium, vamos a ver dos que son los esporoquistes. Estos esporoquistes, lo he graficado acá de amarillo, cada esporoquistes va a contener 2 esporozoitos. Entonces, en total, serían 4 esporozoitos, pero 2 en cada esporoquiste. El tamaño de esto es de 8 a 10 micras, un poco más grande que un glóbulo rojo, y mide el doble de tamaño que un Cryptosporidium. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo de vida de la ciclospora, que es muy similar. Los tres tienen un ciclo de vida similar. Su vía de transmisión va a ser vía oral al ingerir la forma infectante, que es el quiste esporulado. El órgano afectado, ya mencionaba que es el intestino delgado, y vamos a ver el ciclo, pues. Vamos a tener el ooquiste esporulado que ha sido consumido, va a liberar los ooquistes, perdón, acá está, lo ingieres, va a llegar al intestino y ¿qué va a pasar? Que se va a desenquistar, ¿no? Los esporoquistes van a liberar los esporozoitos. Estos esporozoitos van al intestino, a las células intestinales, se van a convertir en trofozoitos y se va a eliminar el de tipo 1, tipo 2. Estos meros van a dar que va a producir microgametos y macrogametos. Estos se van a unir, van a formar un cigoto. Cuando crezca se va a convertir en un ooquiste, pero en este caso un ooquiste no esporulado. Este ooquiste no esporulado necesita madurar, porque no está esporulado, entonces tiene que salir al medio ambiente. Entonces vemos que acá el ooquiste no esporulado va a salir mediante las heces y al ser excretado es cuando va a entrar en contacto con el ambiente, ¿no? Y ahí va a estar en contacto con el culantro, por ejemplo, con con la lechuga, con este tipo de alimentos, y es ahí donde va a madurar y se van a convertir en ooquistes esporulados. Entonces, si una persona consume, por ejemplo, frambuesas que están y con ooquistes esporulados, pues se va a contagiar de Cyclospora cayetanensis, ¿no? Le va a dar una ciclosporiasis. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas de la ciclospora. Pues es similar a la del Cryptosporidium. Va a haber un 30% de personas las que tienen diarrea aguda, adinamia, vómitos. ¿Cómo le explico? A ver. No le gusta causar dificultad moverse, ¿no? Y para los inmunodeficientes, sus síntomas van a ser más intensos y más largos. La diarrea se vuelve crónica, vuelven a tener fiebre, mala absorción. Ahora, lo que importa también aquí es el diagnóstico. En el diagnóstico vas a ver que se va a teñir de color rojo, de color fucsia, por la misma tinción, la tinción de Quinjon o Sil-Nielsen modificado. Y son prueba de PCR o una biopsia intestinal. Para el tratamiento existe la suerte de que sí existe tratamiento para la ciclospora, que es el uso de antibióticos. En este caso vamos a usar a la pareja de trimetoprim con sulfametoxazol. Esto se va a encargar de eliminar a la ciclospora. Y lo ideal es que no te infectes, ¿no? Para ello tienes que prevenirlo
con buena higiene y saneamiento ambiental. Y como he mencionado, tienes que lavar muy bien las verduras y frutas, porque se suele dar esta especie en la lechuga, en la albahaca, en las frambuesas y el culantro. Este es un dato que les podría venir en su examen, ¿no? Y se encuentra en sus diapositivas. Vamos a hablar sobre la última especie, que es la Schistoisospora belli, que su nombre anterior era Isospora belli, ¿no? Pero ahora se le llama Schistoisospora. Aquí el humano va a ser su único huésped y su epidemiología va a ser la siguiente, que sus grupos de riesgo también van a ser los sometidos, solo que el humano, su único huésped, va a ser transmitida de persona a persona, contaminación fecal, por contacto fecal. Aquí la morfología va a tener una peculiaridad. Aquí vamos a ver un oquiste inmaduro y un oquiste maduro. Oquiste inmaduro vemos que es mucho más grande porque mide de 13 por 20, es decir, va a ser más alargado, va a tener una forma elipsoide. Dentro de este oquiste inmaduro es blasto. ¿Qué quiere decir el sufijo blasto? Blasto quiere decir joven, maduro. Entonces vamos a ver un esporo. El esporoblasto se va a dividir en dos cuando está en contacto con el medio ambiente. Al entrar en contacto con el medio ambiente, un oquiste maduro. Este oquiste maduro, como hemos visto, el esporoblasto se va a dividir en dos. Este esporoblasto va a producir dos esporoquistes, que aquí lo he graficado de color rosado oscuro, que hay dos esporoquistes, y cada esporoquiste va a contener 4 esporocitos. Entonces, la Schistoisospora belli, en su forma de oquiste maduro, va a contener 8 esporozoitos, de los cuales 4 esporozoitos van a ubicarse en 2 esporoquistes. Para ello he hecho este pequeño gráfico para que puedan recordarlo y puedan diferenciarlo de sus hermanos, ¿no? Los otros coccidios. En cuanto al ciclo de vida de la Schistoisospora, pues va a ser similar. La vía de transmisión va a ser vía oral al ingerir el oquiste maduro. El órgano que va a ser afectado es el intestino delgado. Y aquí los oquistes maduros van a liberar todos sus esporozoitos, ¿no? Los 8 esporozoitos, y van a penetrar el epitelio intestinal. Aquí se van a convertir en trofozoitos, van a crecer, se van a diferenciar en merozoitos. Estos merozoitos tienen la peculiaridad de que ya no se van a convertir en merozoitos de tipo 1 o de tipo 2, sino que solamente son merozoitos. Estos merozoitos, cuando inicien el ciclo sexual, se van a diferenciar en microgametos y macrogametos. Microgametos se van a ser liberados y el macrogameto va a entrar en contacto con el microgameto y al unirse van a formar el cigoto, ¿no? Este cigoto va a empezar a madurar, va a empezar a crecer y va a formar las oquistes, que lo vamos a encontrar en las heces. Estos oquistes, como ya he mencionado, van a estar inmaduros. Vamos a ver solo un esporoblasto. Es por ello que van a necesitar madurar en el ambiente, por eso van a salir en las heces, para que entren en contacto con el aire y con todo el ambiente para que puedan madurar. Vamos a ver las manifestaciones clínicas de la cistoisospora, que, bueno, generalmente es sintomático y autolimitado en personas inmunocompetentes. Sin embargo, las personas que llegan a presentar síntomas suelen presentar una diarrea aguda, un dolor abdominal, meteorismo. El meteorismo es que está lleno de gases. Presentan vómito, anorexia, y hay algo que se llama diarrea del viajero, que es para personas que, pues como su nombre dice, ¿no? Paran viajando a países endémicos, ¿no? Entonces, esas personas comen, no sé, comida en la calle o de lugares que no están bien higiénicos y se suelen infectar de cistoisospora. Entonces tenemos a los inmunodeficientes también. Sus síntomas van a ser más intensos y pues diarrea crónica, fiebre, anorexia, se van a deshidratar, y hay dos características que van a presentar esta cistoisospora, que van a tener hipereosinofilia y van a ser lesiones necróticas. Ese es un dato que en cuenta, ¿no? Y que lo pueden anotar en su diapositiva del doctor. Su diagnóstico va a ser similar, sin embargo,
como es un poco más grande, se va a poder utilizar otro tipo de tintes. Se puede utilizar el Sil Nielsen para verlo de color fucsia o de color rosado, pero también se puede hacer el azul de metileno, donde el esporoblasto se va, y bueno, y el esporoquiste se van a ver de color azul oscuro. Y también la prueba del Lugol, que podemos ver en la imagen de acá arriba a la derecha, donde se pueden apreciar las dos formas, ¿no? Acá está el esporoblasto, que está a punto de dividirse y convertirse en dos esporoquistes. Justo en esta imagen, que se ve bonito cómo se está empezando a dividir. Otras pruebas que se pueden realizar, pues la prueba de ELISA, el PCR y las de biopsia intestinal. Para el tratamiento de cistoisospora, lo que se va a utilizar otra vez es el antibiótico, el dúo estrella, ¿no? El trimetoprim sulfametoxazol, que en este caso se va a utilizar como profiláctico para las personas que tienen, pues ya están en etapa de SIDA, ¿no? Al estar infectados por VIH. Para prevenir esta infección por cistoisospora, por este parásito, también es lo mismo que si la ciclospora, ¿no? Tienes que tener una buena higiene, un buen saneamiento, tienes que lavar las verduras y las frutas, y también se suele encontrar justo en las lechugas, en las albahacas, las frambuesas, el culantro. Al parecer es un dato importante que tienen que tener en cuenta en ambos coccidios. Entonces, terminando la parte teórica o la parte de repaso, vamos a empezar con las preguntas para que puedan puedan probar su conocimiento. Para ello les he puesto un pequeño caso clínico que encontré en internet, que dice, vayan leyéndolo, vayan pensando, ¿no? la respuesta y me lo van poniendo en el chat, por favor. Voy a leer el caso clínico y ustedes ya vayan respondiendo. Una paciente femenina de 70 años de edad, cuya diabetes está controlada, sin síntomas ni antecedentes sugerentes de inmunocompromiso, presenta una diarrea crónica y una leve distensión abdominal después de regresar de un viaje a México durante el mes de mayo. Ella relató haber consumido una gran variedad de alimentos y se le solicitó un examen coproparasitológico directo y además un cultivo de materia fecal. En este cultivo se vio que no hubo desarrollo de bacterias patógenas y en el examen directo se observó esta imagen que vemos acá. Entonces, en base a lo que les he mencionado y en la teoría que ustedes ya han repasado, ¿cuál es el posible diagnóstico que me podrían dar en cuanto a este caso clínico? Los voy leyendo en los comentarios, ¿no? ¿Qué clave marca? A ver, dicen D, C, D. Dicen B. A ver. Ya. Vamos a leer los datos que nos indican el diagnóstico, ¿no? A ver. Presenta diarrea crónica y leve distensión abdominal, que bueno, esa es una casi clásica clínica que presentan los coccidios, ¿no? Sin embargo, nos hablan de un dato. Es importante el viaje a México, porque les he mencionado un coccidio que justamente da diarrea del viajero, ¿no? Que pues es un dato que se debe tener en cuenta en la historia clínica. Para ello se le realizó un examen coproparasitológico, entonces no hubo desarrollo de bacterias patógenas. Entonces vamos descartando la infección por Escherichia coli y por Shigella. No es ninguno de esos dos, porque no son bacterias. Estamos viendo un parásito. Y vemos que aquí nos están dando un dato importante que les he mencionado, que es de 10 micras. Acá abajito dice 10 micras y se ve acá un quiste. ¿Cuál era el quiste que medía 10 micras? ¿Mm? A ver, el Cryptosporidium no puede ser, porque el Cryptosporidium mide de 4 a 5 micras. El que mide el doble
¿Se acuerdan que era la ciclospora, ¿no? La ciclospora cayetanensis era la que medía de 8 a 10 micras. La cistoisospora no puede ser porque, aparte de que es más grande, mide de 13 por 23, vemos que solo tendría que verse de la membrana, ¿no? Entonces la clave sería la ciclospora cayetanensis, porque es la que causa justo la diarrea del viajero y la que mide aproximadamente 10 micras. Es por eso que cuando vean en la práctica tienen que tener en cuenta el tamaño también. Si bien en la práctica quizás no se podrá apreciar correctamente, es un dato que tienen que recordar. Entonces la clave sería la C, ciclospora cayetanensis. Ahora vamos con las preguntas. A ver, voy leyéndolo y ustedes también vayan leyéndolo y ponen la respuesta en los comentarios. Entonces, esta pregunta la saqué de un examen pues, del MINSA, un examen del MINSA. Así que puede ser que cuando estén, no sé, dando su examen de nutrición, de ENAM, pues le venga algo parecido, ¿no? Entonces dice, varón de 33 años con SIDA, tiene dolor abdominal, febrícula y diarrea no sanguinolenta. En el cultivo se detectó la presencia de oquistes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues ya aquí no hay mucho análisis, ¿no? Así son las preguntas que da el MINSA que podemos hacer. Entonces la clave aquí sería, pues, la letra B, Cryptosporidium pardon, porque hemos visto que, a ver, la Giardia lamblia, si bien puede encontrarse en forma de quistes, no presenta estos síntomas, ya que, bueno, no presenta ooquistes, a eso me refiero. El que presenta ooquistes es el Cryptosporidium parvum. Y pues la Taenia solium o el Paracoccidioides, descartadísimo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta, esta pregunta me gusta porque esta pregunta me examen de microbiología el año pasado. Entonces, puede ser que a ustedes también les venga, ya que esta pregunta lo hizo el mismo doctor Arias, y dice lo siguiente: ¿en cuál de los siguientes ocurre el fenómeno de autoinfección interna en pacientes inmunocomprometidos? Y es algo que les he mencionado y es un dato importante, justamente por eso les he mencionado, porque viene en su examen, es algo característico. Entonces, ¿cuál de todos los coccidios realiza el ciclo de autoinfección interna? Podrían ponerlo en los comentarios, la clave. Muy bien, la clave sería la D, ¿no? El Cryptosporidium parvum es el único que causa el ciclo de autoinfección interna en pacientes inmunocomprometidos, principalmente en las personas que tienen VIH, ¿no? Entonces, esta pregunta es para que reconozcan en la parte práctica, más que nada. Entonces, vemos 3 imágenes de los 3 coccidios, y es así como se verían en la práctica cuando realizan una biopsia intestinal, por ejemplo. Y vemos que en la imagen de acá abajo, acá están las células intestinales, y vemos bolitas que están en el borde del cepillo, ¿no? Y son bien chiquitas. Son bien chiquitas, están en borde de cepillo, parece que están afuera, es decir, que son extraplasmáticas. Entonces, las características de esta imagen pertenecen a un Cryptosporidium parvum. Acá sería la C. Ahora vamos a la imagen de la derecha. Vemos que es un poco más grande que el Cryptosporidium parvum. Podría decir que es hasta el doble de tamaño, ¿no? ¿Y cuál era el coccidio que era el doble de tamaño que el Cryptosporidium? Es la Ciclospora cayetanensis, ¿no? Vemos que está dentro del epitelio intestinal, formando una vacuola. Por descarte, el último que queda, que vemos que es más grande, mucho más grande, vemos un esporoblasto y podríamos decir que se trata
la Cistoisospora belli. Y bien, así podrían diferenciarlo en la parte práctica también. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya servido esta clase de coccidios. Ya les envié la diapositiva para que puedan revisarlo con más tranquilidad, ¿no? Y si tienen alguna duda, con confianza normal, lo escriben en el chat o no sé, lo escriben en el WhatsApp también. Creo que te preguntaron, no sé si lo respondiste, que si en el caso de Cistoisospora belli se presentaba diarrea en el viajero también. En el caso de la Cistoisospora belli, pues bien, según el libro del Murray, perdón, el Botero, que ya creo que se los ha mandado allí, ¿no? En el Botero nos mencionan que el único que causa la diarrea del viajero vendría a ser el Cayetanense.